Bien, entonces vamos a comenzar. En la clase pasada, chiquillos, habíamos estudiado el concepto de límite de una sucesión. Les mostré ejemplos, al menos uno, de cómo demostrar un límite por definición. Luego de eso empezamos a ver algunas propiedades y finalmente hicimos cálculos de límites. Cómo calcular límites algebraicamente. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, en principio puede resultar un tema un poco más complejo, porque más que hacer cálculos, hay que hacer análisis de algunas cosas. Entonces nos vamos a concentrar en eso en la clase de hoy. Así que vamos a estudiar hoy día los llamados teoremas de convergencia. Vamos a establecer cada propiedad y sobre cada propiedad vamos a ver ejemplos. Teoremas de convergencia. Primero, propiedad. Propiedad. Dice, sea x sub n una sucesión. Sea x sub n una sucesión. Primero, si x sub n es creciente y acotada superiormente, ya les voy a explicar, dije cómo vamos a aplicar esto, superiormente, entonces x sub n es convergente. Eso quiere decir que existe su límite. Es convergente. Segundo, si x sub n es decreciente y acotada inferiormente, entonces x sub n es también convergente. Estos son los primeros dos teoremas, o el primer teorema dado en dos partes importantes. Yo espero un minutito para que lo copien y ahí continuamos. Bien, entonces, gráficamente, ¿qué significan estas propiedades de acá? Bueno, veamos. Gráficamente, ¿qué significan estas propiedades? Ya, la primera. Pongan atención y cualquier cosa simplemente me pregunten. La primera propiedad dice que si una sucesión es creciente, bueno, ¿qué significa que sea creciente? Que los términos de ella van más o menos de esta forma, etcétera. ¿Cierto que eso significa creciente o no? Que el término x sub n es menor o igual. Disculpe, ¿alguien me habló? Ya, entonces, ¿qué significa que la sucesión sea creciente? Bueno, significa que x sub n es menor que x sub n más 1, o menor o igual. Ahora, ¿qué significa? Bueno, ahí está la sucesión creciente. ¿Qué significa que sea acotada superiormente? Significa que debe haber algún elemento acá, algún número m mayúscula, que sea más grande o igual, eventualmente,
que todos los elementos de la sucesión. Entonces lo que establece este teorema, es que si la sucesión va creciendo, pero sabemos que es acotada, entonces en algún momento, en algún lado, debe estar el límite. Ahora la pregunta es, ¿comprenden lo que está diciendo ahí? O sea, tengo varios números de una sucesión, los tengo todos. Y todos esos elementos de la sucesión son menores que algún número. Entonces lo que establece esta propiedad es que si la sucesión va creciendo, pero se detienen en algún número, entonces el límite debe estar por ahí cerca de ese valor de m. Quizás es el mismo valor de m. Recíprocamente, en el caso de la sucesión decreciente, la situación sería más o menos así. Decreciente, bueno, decreciente significa esto, etcétera, ahí. Si la sucesión es acotada inferiormente, es porque debe haber algún número m minúscula que es menor o igual que todos los elementos de la sucesión. Entonces, si estos elementos van decreciendo, pero se quedan estancados en algún número, en algún número m, eso significa que por aquí debe estar el límite de la sucesión. Eso es lo que establece esta propiedad. O sea, las sucesiones monótonas y acotadas, superior o inferiormente, son convergentes. Eso es lo que establece esta propiedad. No sé si hay alguna pregunta con eso antes de hacer ejemplos. ¿Hay alguien que no haya copiado, chiquillos? Ya, entonces veamos ejemplos de esto. Ejemplos. Vamos a comenzar con un ejemplo muy sencillo, que ya lo hemos estudiado, y después vamos a ver un ejemplo muchísimo más elaborado para que vean a las cosas que se podrían enfrentar eventualmente. Ya, entonces el ejemplo 1, vamos a considerar esta sucesión clásica que ya hemos estudiado varias veces, la sucesión 1 partido por n. Según lo que estudiamos en las clases anteriores, o de lo que ustedes ya saben, la sucesión 1 partido por n ¿es creciente o decreciente? Es decreciente. Ya, y eso está demostrado, ya lo hicimos en una clase. Es decreciente. Esta sucesión está acotada inferiormente ¿por quién? Por cero. Ya, ¿se acuerdan que habíamos conversado que está acotada inferiormente por el 0, por el -1, por el -3,5? ¿Se acuerdan que habían infinitas opciones, o no? Sí. Ya, en este caso vamos a colocar el 0. Entonces, según el teorema, como la sucesión es decreciente y es acotada inferiormente, según este teorema, entonces existe este límite. Pero nosotros ya sabemos, entre paréntesis, ya sabemos que ese límite es igual a 0. O sea, si a ustedes les presentaran una sucesión, generalmente les van a decir cuánto vale el límite de esto. Pero supongamos que les dicen, ¿por qué esta sucesión es convergente? Entonces ustedes podrían decir, la sucesión es convergente porque es decreciente y acotada inferiormente. Y según el teorema que vimos en clases, las sucesiones decrecientes y acotadas inferiormente son convergentes. ¿De acuerdo? Sí. Ya, muy bien. Entonces ahora me gustaría ver un ejemplo que es bastante más complejo, por lo cual requiero que pongan atención y me vayan consultando las cosas que deseen saber. Entonces, ejemplo número 2. Sea x sub n la sucesión definida recursivamente por la siguiente fórmula. X sub 1 es igual a raíz de 2 y x sub n es la raíz cuadrada de 2
más x sub n menos 1 cuando n es mayor o igual que 2. Y sobre esto vamos a responder tres problemas. 1. Demostrar que x sub n es decreciente. Segundo, demostrar que x sub n está acotada superiormente por m mayúscula igual a 2. Y tercero, justifique la existencia y justifique la existencia y calcule el límite cuando n tiende a infinito de x sub n. Ahí les dejo un minutito para que lo copien, me avisan cualquier cosa que no se entienda. ¿Hay alguien copiando todavía? Yo, profe. Ok, tranquilos, me avisan cuando termine. Ya, profe, yo estoy. Ok, tenemos un minutito más para que terminen todos y ahí seguimos. Por mientras, lean la sucesión recursiva, lean lo que están preguntando, porque ahora simplemente vamos a empezar con el desarrollo. Chiquillos, ¿me escuchan? En la parte 1, en la parte 1 me equivoqué, es creciente, no decreciente. Ojo con eso, en la parte 1 es creciente, no decreciente. ¿Me escucharon ese cambio? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Hay alguien copiando todavía? Ya. Bueno, chiquillos, entonces, esta sucesión que se les está presentando es una sucesión definida de manera recursiva, lo cual ya les expliqué cómo se armaban los elementos de la sucesión. A veces yo les comentaba que a ustedes les podían dar una sucesión recursiva y ustedes mismos podían inventar la fórmula no recursiva para ese tipo de problemas. Sucede que en este caso, si ustedes empezaran a calcular cuánto vale x sub 1, cuánto vale x sub 2, cuánto vale x sub 3, etcétera, se darán cuenta de que no es muy fácil, o en pocas palabras, no se puede encontrar una fórmula no recursiva para este problema. O al menos yo no la encontré o no me pareció conveniente encontrarla. Pero esas son cosas que tienen que experimentar ustedes. No saco nada con comentarles lo que yo hice y no me resultó o me resultó. Les voy a comentar cómo resolví este problema en particular. Y que son técnicas que también sirven para otros problemas. Si usted quiere verificar si existe alguna fórmula para esto, yo encantado lo ayudo, lo guío y lo que usted desee. En este caso yo no voy a encontrar la fórmula, voy a hacer la sucesión, la voy a resolver, todos estos problemas que aparecen aquí, lo voy a resolver directamente ocupando la definición recursiva. Entonces está pendiente ahí que usted revise si hay alguna fórmula para esto, si es que le sirve de algo, ¿ya?
Entonces, ahí está la sucesión. Como les dije, pongan atención a esta parte porque puede resultar un poquito compleja. No es por asustarlos, es para que se concentren y pregunten lo que no deseen. O sea, lo que deseen. Entonces, en este caso tenemos la sucesión. Ya vamos con la solución entonces. La sucesión está definida así. Ya, y en primer lugar, nos piden demostrar que la sucesión es creciente. ¿Qué significa eso en términos de notación? ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Que x sub n es menor que x, eso es menor o igual. Lo que estoy escribiendo ahora, ¿o no? Sí. Ya, eso significa demostrar que es decreciente. ¿Cuál es el problema de este ejercicio? Que como no tenemos a disposición una fórmula explícita para la sucesión x sub n, lamentablemente lo vamos a tener que hacer por inducción, porque las sucesiones consideran índices que son números naturales, y cualquier proceso o demostración que involucre números naturales se puede hacer por inducción. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Bueno, tal como dijo su compañera, quiero demostrar esto. Quiero que esto se cumpla para todo n. No importa si son expertos en esto, lo que me interesa es saber si se acuerdan de la inducción. Esto es lo que quiero demostrar. ¿Cómo se le llamaba a eso? Se le daba un nombre en los teoremas de inducción. Proposición. Eso, muy bien. Entonces vamos a decir acá, sea P evaluado en n, la proposición x sub n menor o igual que x sub n más 1. En la inducción, ¿qué es lo primero que hay que demostrar? Que funciona para el número 1. Eso. Bien, que funciona para el primero. Entonces veamos esa parte. Y ustedes me van comentando si no entienden algo. X sub n es menor que esto. ¿Qué significa P evaluado en 1? P evaluado en 1 significa que X sub 1 es menor que X sub 2. Pregunta, ¿cuánto vale X sub 1? Raíz de 2. ¿Y cuánto vale X sub 2? Si Raíz de 2 más reemplazan raíz n de 2. igual a 2 acá. Raíz de 2 más raíz de 2. Muy bien. Para el que no comprendió perfectamente, X sub 2 es la raíz de 2 más X sub 2 menos 1. O sea, X sub 1. Y X sub 1 vale raíz de 2. Entonces me queda esto. Bueno, acá ya está más o menos comprobado que eso es verdad, pero si quieren desarrollar un poco más, si elevan al cuadrado les quedaría esto. Y si eliminan los dos, les queda esto que naturalmente es verdadero. Así que P de 1 es verdadero, estamos bien. P de 1 es verdadero, por lo tanto vamos bien con nuestro desarrollo. ¿Cuál es la segunda parte de una inducción? Decir cuál será la hipótesis inductiva. Ya, la hipótesis inductiva es esta, ¿no? Chiquillos. Sí. Ya. Entonces, en la inducción, uno supone que la hipótesis inductiva es verdadera. ¿Y qué es lo que uno demuestra después? En el siguiente número. Ya, muy bien. Entonces acá, suponemos, se van a dar cuenta que esto es un recordatorio de inducción porque la inducción per se no es difícil de hacer. Miren, suponemos que P de n es verdadero y demostraremos que P evaluado en el siguiente es verdadero. Lean bien, suponemos que esto es verdadero, o sea, voy a suponer que ahora esto se cumple siempre. Y lo que quiero demostrar es que se cumple para el siguiente. Entonces acá yo les pregunto, ya, la suposición es que esto es verdad.
lo voy a anotar aquí abajo, esto es lo que se supone que es verdadero. Pregunta, ¿qué cosa es P evaluado en n más 1? Sabiendo que P evaluado en n es eso, ¿qué pasa si yo cambio n por n más 1? ¿Qué desigualdad me queda? Que x sub n más 1 es menor o igual que x sub n más 2. Muy bien. Perdón por lo odioso, pero recuerden que esto es lo que ustedes saben que es verdadero, ¿sí o no? Sí. Ya, entonces fíjense que esto es fácil en el sentido de que yo lo único que voy a hacer es desarrollar esta desigualdad y en algún momento voy a ocupar esto de acá. Fíjense cómo se desarrolla. Ya, yo quiero demostrar que esto se cumple. Pero como no sé cómo atacar eso, mejor lo voy a desarrollar, a ver si aparece algo que yo conozca. Ahora, miren arriba, miren la definición de la función. Esto. En particular, miren esto. X sub n es 2 más x y al n se le resta 1. Entonces yo les pregunto, según la fórmula que les entregué antes, ¿cuánto vale x sub n más 1? Sería raíz de 2 más x sub n. Muy bien, perfecto. ¿Menor o igual que qué? 2 más x sub n más 1. Muy bien. O sea, estás reemplazando en la fórmula que yo les di, estás reemplazando n por n más 1 y después reemplazaste n por n más 2, ¿o no? Sí. Ya, pues, entonces fíjense que si ustedes hacen eso y lo desarrollan, porque yo esto es lo que quiero demostrar, no sé si es verdad todavía, pero si lo desarrollan un poquito más y elevan al cuadrado, se van dando cuenta de a lo que llego, ¿o no? Sí. Voy a llegar a lo mismo de acá arriba. Entonces yo les pregunto, ¿esto de acá es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. Pero son puras equivalencias, por lo tanto, si esto es verdad, esto también, y por lo tanto eso también. Así que, por lo tanto, la función proposicional original es verdadera para todo valor de n. Es decir, bueno, ahí terminen de copiar eso y ahí concluyo. O lo puedo hacer acá abajito. Eso implica entonces que x sub n es efectivamente creciente. Y con eso respondemos la parte 1 del ejercicio. ¿Hay alguien que no haya copiado o que me quiera preguntar algo? Bien. Parte número 2. En la parte número 2, pregunta, ¿qué es lo que nos piden demostrar? O sea, en símbolos, ¿qué es lo que nos piden demostrar si es acotada superiormente por m igual a 2? Si x sub n es menor o igual que 2. Para todo n, ¿o no? Sí. Ya. Entonces acá, ustedes hacen lo mismo. Ahora definen una nueva proposición, q de n. ¿Ya? Entonces, esto se los dejo como ejercicio. Demostrar
Y ahí yo ya les dejé la proposición hecha, o sea, ahora tienen que repetir lo anterior. Demostrar por inducción que esto es verdadero. Si nos queda tiempo al final de la clase, lo pueden hacer ahí. Si no, lo pueden hacer y preguntarme después. Pero ahí está, ahí les dejé la función proposicional lista. Lo que tienen que hacer ahora es probar Q de 1, después suponer que Q de n es verdadero y demostrar Q de n más 1, hacer lo mismo de recién. Así que esa parte se las dejo por ejercicio, para que lo practiquen. Y eso implicaría entonces que x sub n es acotada superiormente por m igual a 2. Ojo que también me serviría acá colocar 3, 5, 20, lo que sea. Cualquier número mayor o igual que 2 me serviría para acotar, por si acaso. Entonces es un buen ejercicio de inducción para que lo hagan, es repetitivo respecto de lo que hice recién. Pregunta, parte 3. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué el límite de la sucesión existe? O sea, porque dice justifica la parte 3. Ya, pues justifiquemos. ¿Por qué el límite de la sucesión sí existe? Es decir, ¿por qué la sucesión es convergente? Porque la sucesión es creciente y acotada superiormente. Por lo que hicimos recién, ¿o no? Ya, ahí está. Entonces, por lo que hicimos en 1 y en 2, eso implica que existe, entonces, el límite cuando n tiende a infinito de x sub n. Y a ese límite le vamos a llamar L porque todavía no lo hemos calculado. Entonces, y acá viene una parte interesante del ejercicio porque no conozco una fórmula para la sucesión. No conozco una fórmula para la sucesión. Sin embargo, en este ejercicio y en otros más parecidos, igual se puede calcular cuánto vale L. Bueno, y esa es otra técnica. Les estoy enseñando técnicas y además del análisis que hay que hacer. Pero la idea es que ustedes me digan si están de acuerdo o no, porque si no estamos de acuerdo, no sirve de mucho que hable tanto. Entonces, bueno, concentración acá, y les voy a explicar cómo se puede obtener el valor de este límite. La técnica es bastante sencilla, pero si usted la entiende es porque ya ha entendido lo que hicimos antes, las clases anteriores. Si no lo entiende, pregunte, por supuesto. Ya, miren, chicos, la fórmula que define nuestra sucesión, al menos de manera recursiva, es esa. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ya. Entonces, si yo calculo el límite cuando n tiende a infinito de x sub n, eso debiera ser igual a eso. ¿Todos de acuerdo o no? Sí. Todos de acuerdo con eso, perfecto. ¿Cómo se llama este elemento de acá? ¿Qué nombre le colocamos? Arriba está. Eso implica que existe, ¿qué cosa? ¿Qué nombre le colocamos? L, ¿o no? Ya. Bueno, y acá viene el paso crucial, que si bien se puede mecanizar, a mí me gustaría que lo entendieran. Fíjense que esta fórmula, según lo que está escrito en el enunciado, esa parte de la fórmula es a partir de n igual a 2, ¿o no? Sí. Y el x1 ya está definido como raíz de 2. Bueno, en el fondo lo que les trato de decir o preguntar es que esto sería algo así como x2, x3, x4, x5, y este iría un poquito más atrás, iría una posición más atrás, ¿o no? Porque el índice está corrido en una unidad. Cuando, Sí. n vale 3, acá me entrega el x sub 2,
¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Sí? Entonces yo les pregunto, si esta cosa de acá fuera, por ejemplo, x3, x4, x5, x6, y esta de acá es, retrocede una, x2, x3, x4, etc. ¿Se dan cuenta que la expresión x sub n más 1 es la misma de acá, pero está corrida en un lugar? Por lo tanto, yo les pregunto, ¿se entiende que esto de acá es una subsucesión de x sub n? Porque los términos son los mismos, solo que están corridos en una unidad, en un lugar, nada más. Sí, Sí. se entiende. Ya. Y si una sucesión es convergente a un número L, entonces toda subsucesión tiende a ¿cuál número? Al mismo Sí. número L. Perfecto, pues entonces este límite de acá ahora pasa aquí dentro de la raíz y entonces me queda esto. ¿O no? Sí. Porque Sí. toda subsucesión converge al mismo número que la sucesión. Ahora resuelvan esta ecuación. Si elevan al cuadrado, les queda esto. Y si lo resuelven, les queda L cuadrado menos L menos 2 igual a 0. Y esto lo pueden factorizar. Y por lo tanto me quedan dos opciones. Hay una de ellas que definitivamente hay que descartar. ¿Cuál y por qué? Negativo. El menos 1, ¿Y por qué? porque la función es creciente. Ujú. Y además todos los términos de la Acotada. sucesión son positivos, ¿o no? Sí. Ya, no, pero está bien lo que ustedes dijeron. Es porque es creciente y claramente no se acerca a ningún número negativo. Así que esta de acá no sirve. Por cierto que no. Por lo tanto, la que me sirve es esa. Y la conclusión entonces es que el límite de esta sucesión vale 2. Creo que me perdí. ¿En qué parte, dime? Con el tema de la L, cuando ya se reemplazó dentro de la raíz, ya ahí me perdí. En esta parte. O sea, perdón, en esta parte. Sí, Ya, pero ¿me entendiste cuando dije que x sub n menos 1 es una subsucesión de x sub n y por lo tanto los límites son iguales? ¿O en esa parte te perdiste? en esa parte me perdí. Ya. Esperemos que todos copien acá y ahí te explico. Ya. Démosle un par de minutos ahí, por si sale otra pregunta también. Ya. Mira, lo que pasa es que... Ah, ya, pues, pero estamos de acuerdo que x sub n menos 1 es una subsucesión de x sub n, ¿o no? Sí, ahí sí. Ah, eso estás de acuerdo, ya. Entonces, si x sub n menos 1 es una subsucesión, entonces se debería cumplir eso, ¿sí o no? Sí. Porque toda subsucesión converge al mismo número que la sucesión original. Entonces, el límite de una subsucesión es igual al límite de la sucesión original. ¿Estás de acuerdo con eso? Ya, sí. Ya. Entonces ahora voy a escribir de nuevo lo que estaba escrito donde tú te enredaste. Ahora volvemos a lo anterior. Aquí está la parte donde tú te enredaste, ¿o no? Sí. Ya, pues mira. Este elemento de acá se llama L, ¿correcto? Ujú. Ya. Como esto es una constante y esto es una raíz, es una función continua, entonces este límite que está aquí sería igual a esto. ¿De acuerdo con eso o no? Sí. Ya, muy bien. Entonces me quedaría raíz, y esto se separa en dos, como el límite de eso más el límite de eso. ¿Correcto o no? Ah, ya.
¿Ahora me comprendes? Sí. El límite de la constante 2 es 2 y el límite de x sub n menos 1 es el mismo. Y ahí llego a eso. Ya entendí. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. el límite cuando. O sea, el límite cuando el número va por la izquierda tiene que ser igual al límite cuando va por la derecha, ¿cierto? No, es que eso es en el límite de funciones. Aquí no tiene sentido esa noción de izquierda y derecha. Ah, ya. Vale, Acá vale. es solamente cuando la variable n tiende a infinito. Eso es todo lo que estamos analizando. Ya, profe. Ok, Ya, gracias. no te puedes acercar al infinito por la derecha o por la izquierda. Se llega al infinito no. No es lo que Ah, ya. estamos hablando acá, por si esa es tu duda. Lo que yo estoy diciendo Profe. acá es que como esta es una subsucesión de esta de acá, o al revés, como sea, los límites son iguales. Eso estaba diciendo, nada más. Ya, gracias. Ya, ¿alguna otra consulta? Bien. Entonces ahí tendrían un ejemplo de un proceso inductivo para resolver o encontrar el límite de una sucesión. Así que ya saben que si encuentran algún ejemplo de ese estilo donde la fórmula no se puede encontrar, seguramente, casi seguramente 100% es porque se hace con inducción, ¿ya? Denme un segundito para ordenar aquí algunas hojas que tengo. No. Bien. Siguiente propiedad. ¿Se acuerdan del teorema del acotamiento o del sándwich que le llamaban en Mate 1? Sí, Sí, Ya. yo no me acuerdo. Sí, no, no te preocupes. Sí, era solamente para decir que ahora vamos a ver el teorema del acotamiento, pero con sucesiones, que básicamente es el mismo, por si acaso. O sea, no básicamente es lo mismo, solamente que son funciones reales las otras y estas son sucesiones, pero el teorema es lo mismo. Entonces la propiedad siguiente que vamos a analizar, que es el teorema del acotamiento. Entonces este teorema dice lo siguiente. Sean x sub n, y sub n y z sub n sucesiones tales que ocurre lo siguiente. Primero, x sub n es menor o igual que y sub n, menor o igual que z sub n, a partir de algún número natural. Puede ser a partir de n igual a 1 por si acaso, pero esto es como la teoría genérica. Acá están diciendo, supongamos que hay una sucesión que está encerrada entre otras dos a partir de cierto número, pero podrían ser todos los naturales, por supuesto. Entonces, supongamos que pasa eso, y segundo, que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión que está a la izquierda es igual al límite de la sucesión que se encuentra al lado derecho. Digamos que ese límite se llama L. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión que está entre medio también es L. O sea, en el fondo, si usted tiene una sucesión y el teorema funciona solamente así, si hay una sucesión encerrada entre otras dos y la de la izquierda y la de la derecha son ambas convergentes al mismo número, entonces la sucesión que está al medio también tiene el mismo límite. Ya les voy a mostrar ejemplos de eso por su web.
¿Hay alguien copiando todavía? Ok. Antes de hacer un ejemplo de esto, o mejor dicho, para poder hacer el siguiente ejemplo, necesito que ustedes conozcan algunos resultados, comillas, clásicos de las sucesiones. No está de más decir, yo sé que no es del interés de todos, pero si a alguien le interesa, todas estas propiedades, la del teorema del acotamiento y la anterior, se pueden demostrar utilizando la definición del épsilon y todo lo que les expliqué anteriormente. No son propiedades mágicas por si acaso. Lo mismo ocurre con estas dos observaciones que voy a hacer. Son resultados clásicos de las sucesiones y ellos dicen lo siguiente. Primero, si A es una constante mayor que 0, entonces el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de A, eso es igual a 1. Por ejemplo, el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima, no sé, de cualquier número, un quinto, es igual a 1. O sea, si uno saca la raíz cuadrada, cúbica, cuarta, quinta, infinitamente del número un quinto o de cualquier número positivo, eso tiende a 1. Y además, un resultado muy parecido al anterior, casi parecido. El límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de n, o sea, me imagino que se entiende la diferencia con la observación 1, ¿o no? Sí. Ya. Ese límite de ahí también vale 1. Son resultados que definitivamente quiero que conserven, por si acaso. Y bueno, y por supuesto la idea de ocupar el teorema del acotamiento es que sea en algún ejercicio más interesante, de comillas, que es lo que les quiero mostrar ahora. Ejercicios distintos, digámoslo así. ¿Alguien está copiando todavía? Ya, entonces veamos este ejemplo. A propósito, durante estos días que vienen, antes del viernes yo espero, vamos a subir la guía de sucesiones, por si acaso, por si se estaban preguntando por ejercicios. Las ayudantías todavía están en veremos, es probable que, es tan probable como que tengamos como que no tengamos ayudantes. Porque hasta el momento no se han comunicado conmigo, pero otros profesores de otros cursos me han dicho que ya se han comunicado con ellos, entonces me da la impresión de que es posible que no tengamos ayudantes. Vamos a pensar que sí, pues a ver qué pasa esta semana si se comunican conmigo. Entonces, veamos ahora el siguiente ejemplo. Este es un ejemplo de cómo utilizar el teorema del acotamiento. El ejemplo es calcular esto. Bueno, chiquillos, vale la pena totalmente mencionar lo siguiente. Si ustedes están haciendo un ejercicio y les aparece una raíz enésima o una potencia enésima, no cometan el siguiente error. ¿Cuál es el error que se comete comúnmente? El estudiante empieza a trabajar con lo que está dentro.
y empieza a trabajar con lo que está dentro, y lo que está dentro tiende, por ejemplo, a 0, y la persona dice, ya, raíz n-ésima de 0, 0, se acabó. Eso estaría totalmente malo, porque mientras usted desarrollaba solamente lo que estaba dentro, nunca consideró la raíz n-ésima de cada uno de esos pasos. No sé si me explico. ¿Chicos? Sí, profe. Ya. Así que cuidado con eso. Si usted calcula un límite y no ocupó alguna de las cosas que aparecían, probablemente está mal. ¿Ya? Entonces deben ser cuidadosos en ocupar todas las cosas que les entrega el ejercicio. A saber, acá tienen que pescar esta raíz, está por algo ahí. ¿Ya? Y para resolver este ejercicio vamos a ocupar el acotamiento y además vamos a ocupar las dos observaciones que les acabo de anotar. Y después les voy a dejar un ejercicio asociado a este ejemplo también. Ya tenemos una tarea, la de la inducción, y después les voy a dejar una segunda tarea. Solución. Bueno, y ojo con algo, a mí esta cuestión no se me ocurrió mágicamente. De hecho, están los apuntes, digamos. Lo que yo quiero hacer es explicarles qué fue lo que se pensó y que después lo apliquen al ejercicio que les voy a dejar. Entonces, en primer lugar, ¿ustedes, chiquillos, estarían de acuerdo con esta desigualdad? Sí. Sí. No hay duda, ¿cierto? ¿Ya? Y por otra parte, ¿estarían de acuerdo con esta desigualdad? Dado que 2 a la n claramente es menor que 3 a la n. Entonces el otro lo dejé igual. Sí. Sí. Ya. Muy bien. Por lo tanto, 3 elevado a n es menor que esto. Y eso es menor que 2 veces 3 elevado a n. ¿Sí o no? Sí. Ya, perfecto. Sí. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿No? Ok. Ahora se calculan los límites del 3 a la n y el 2 por 3 a la n. Sí, pero me falta algo. ¿Qué Ah. le falta a toda esta expresión para que se parezca a lo que me están preguntando? La La raíz raíz. enésima. Muy bien. Ahora calculamos raíz n-ésima. Bueno, ustedes me dirán, pues, ¿cuánto vale la raíz n-ésima de 3 elevado a n? 3. Muy bien. Acá me queda la expresión sobre la cual me están pidiendo calcular el límite. Y esto de acá, ¿cómo se expresa? ¿Cómo queda al final? 3 raíz enésima de 2. Muy bien. Ya. Muy bien los comentarios. Ahora, según el teorema del acotamiento, solamente si ocurre que este límite es igual a S, entonces el del medio también. Veamos, saquemos la cuenta. Bueno, ¿cuánto vale el límite de una función constante? Un número constante. El mismo número, ¿no? Sí. Ya, muy bien. ¿Cuánto vale este límite? ¿Y por qué? 3 3 Ya, pero 3 por cuánto, como para saber si me entendieron. por Por 1. por 1. Por 1, por la propiedad que tenemos que el n límite, bueno, Sí, ¿cuál observación? ¿La 1 o la 2? La 1. Ya, muy bien. Ya, pues. Entonces el límite izquierdo y el límite derecho son iguales. Por lo tanto, por el teorema del acotamiento, este límite también vale 3. Si les sirve de dato para el ejercicio que van a hacer ustedes, no es coincidencia que me haya dado el número más grande de las potencias. Les dejo aquí como ejercicio, como tarea si quieren, para que lo hagamos después que terminemos, si es que alcanzamos hoy día, si no lo pueden hacer después, calcular este límite. Espero no estar equivocado, pero ¿cuánto debería dar el límite de la tarea?
5. 5, ¿cierto? Sí. Ya, pues eso es lo que van a comprobar después haciendo las desigualdades correspondientes. Bueno, hoy día no hemos tenido problemas con el video, con la grabación de Zoom, así que la clase se sube completa. Ya les envié por correo los links. Creo que es porque hay veces que Zoom como que regala 40 minutos. No, lo que pasa es que los profes tenemos la cuenta de Zoom para minutos ilimitados, pero me imagino que Zoom está colapsando por mucho uso, entonces a veces simplemente te saca de tu cuenta y te deja como en la cuenta básica, y la cuenta básica tiene máximo 40 minutos. Sí, porque de hecho cuando entré a la reunión como un rato más, no sé si le apareció a los demás, que me pareció como que se agregó más tiempo para la reunión o algo así. Como Sí, gracias por usar Zoom. sí, Algo apareció, pero no alcancé a leer. ese mensaje te lo envía, es un error, porque ese mensaje te lo envía la primera vez que uno se mete a Zoom con una cuenta. No debería aparecer más de ese mensaje, pero bueno, va lo mismo. Ya, Son entonces cosas. ahora un segundo ejemplo, un poquito más sencillo, pero ya les voy a decir cuál es la relación. No te escucho, alguien quiere que me devuelva, lo puedes escribir en el chat. Sí, vamos. Y se vamos a quemar la casa por secar, No, ¿no? Sí. ya, un segundo ejemplo entonces, que es mucho más sencillo. Calcular. Ni lo sube. Disculpa. Creo que alguien con el Sí. micrófono abierto. Lo tiene Sí. abierto y se escucha el ruido de fondo. Ya. Bueno, calcular ese límite que aparece ahí. El límite cuando n tiende a infinito de seno de n partido por n. Cualquier duda me preguntan. Este ejemplo es sencillo en el siguiente sentido. Bueno, no importa si lo que está dentro del ángulo del seno es un número real, positivo, negativo, lo que sea. Independiente de eso, el seno siempre está encerrado entre dos números. ¿Cuáles son esos? -1 y 1. Muy bien. ¿Por cuánto multiplicarían esta expresión para obtener la expresión que me están pidiendo calcular? 1 partido de n. 1 sobre n. Y ese elemento 1 sobre n altera las desigualdades, o sea, alguna cambia de orden, o se mantienen. ¿Se mantiene? ¿Y por qué? Está bien, la respuesta es se mantienen. ¿Pero por qué? Es negativo. Disculpa, Sabemos que el ¿alguien? n es mayor o igual que 1. Eso, porque 1 partido por n es positivo. Eso. Deben tener cuidado con eso también, pues chiquillos. Entonces les queda acá menos 1 partido por n, menor o igual que esto, y eso de ahí. Entonces, ¿a cuánto tiende cada una de estas cosas? La de la izquierda y la de la derecha, ¿a cuánto tienden? ¿A 0? A 0, ¿sí o no? No hay duda, ¿verdad? Sí, profe. Todas tienden a 0, y por lo tanto, por el teorema del acotamiento, la que está al medio también. Entonces el límite da 0. Entonces hay un ejemplo más sencillo, pero bastante explicativo de lo que les quería comentar. Ahora este último límite, este ejemplo número 2, bueno, voy a esperar que lo copien y ahí continúo. Bueno, este ejemplo número 2 también se puede resolver a través de otra propiedad, que es la que voy a anotar aquí.
Entonces, una siguiente propiedad que dice lo siguiente. Si x sub n es una sucesión tal que el límite cuando n tiende a infinito de x sub n es igual a 0 e y sub n es una sucesión acotada, es decir, acotada significa que es acotada inferior y superiormente, entonces el límite de la multiplicación también vale 0. Nótese que aquí dice 0, funciona solamente con eso, no funciona si el límite da 20. La propiedad es tal cual como aparece ahí. Bueno, ¿cómo se aplica esta propiedad al ejemplo anterior? ¿Hay alguien que no haya copiado? Yo sigo copiando, un segundo. Dale nomás, me avisa cuando termine. Terminé copiando. Ya, ¿alguien más falta? Ya. ¿Alguien dijo yo? Sí, Arien. Arien, pasa que no te escucho. Sí, es que no te escucho muy bien, así que si quieres escribir en el chat, no hay problema en tu caso. Ya. Entonces, ¿cómo se aplica este teorema a un ejemplo concreto? Retomemos el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, ¿cuál es el ejemplo anterior de calcular esto? Ya, sabemos que ese límite vale 0. Lo acabamos de hacer por el teorema del acotamiento. Ahora, si uno quiere ocupar esta otra versión, este otro teorema, yo les diría que este límite vale 0 por la siguiente razón. Esta fracción, seno de n partido por n, perdón, se puede separar así. ¿Sí o no? Sí. Pregunta, ¿esta de acá es acotada? O sea, ¿es acotada inferior y superiormente? Sí. Sí. Sí, por 1 y menos 1, ¿o no? Ujú. Y esta sucesión de acá tiende a 0, ¿sí o no? Sí. Ahí está, pues. 0 por acotado es 0, pero esa es la versión, chiquillos, no es 0 por cualquier cosa, es 0 por algo acotado me da 0, ojo con eso. Es 0 por eso. Ya. Última propiedad de esta clase. Propiedad. Anotémosla y después la explicamos. Entonces dice, sea y igual a f de x, no una sucesión, sino que una función. Una función y considere x sub n igual a f de n.
punto seguido, si el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a L, entonces el límite de la sucesión x sub n también es igual a L. Copiemos eso y de ahí les explico su significado. Bueno, esta propiedad no es para que se vuelvan locos con lo que les voy a decir, en el sentido de que no siempre hagan lo mismo. ¿Qué es lo que dice esta propiedad? Lo que dice esta propiedad es que si usted quiere demostrar o calcular el límite de una sucesión y usted se da cuenta de que esa sucesión se parece a una función conocida por ustedes, pueden ocupar los resultados de las funciones y asociarlos a los resultados de las sucesiones. Ahora, ¿cuál es el problema de eso y cuál es la gracia de eso? Lo que pasa es que, en teoría, si ustedes tienen un límite de una sucesión y le quieren aplicar L'Hopital, no podrían, porque no existe tal cosa como derivar una sucesión. Lo que existe es derivar una función. ¿De acuerdo? Entonces lo que les quiere transmitir este teorema es que si usted es capaz de hacer una relación entre la sucesión que les dan y una función real, es decir, una función que además se pueda derivar, entonces los resultados de los límites son iguales. Ya, veamos un ejemplo concreto. El ejemplo que yo les propongo es demostrar que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido por n elevado a n es igual al número de Euler. Ese límite lo conocen de las funciones, ¿o no? Sí. Ya. Yo igual lo voy a demostrar con funciones, pero es solamente para hacer la conexión. El teorema anterior se llama teorema del enlace, porque enlaza las sucesiones con las funciones comunes y corrientes. Entonces, ustedes me dirán, ok, o sea, dejemos de lado por un minuto que ustedes conocen ese resultado. Dejemos de lado eso por un segundo. ¿Cómo podríamos demostrar que ese límite vale lo que dice ahí? Ocupando funciones. Bueno, si voy a ocupar funciones, me gustaría ver qué puedo hacer con esta potencia. Y les voy a mostrar que con las funciones se puede resolver eso y además se puede aplicar la regla del L'Hopital para calcular ese resultado que aparece ahí. Para ser más concreto, vamos a decir, bueno, esta es la solución. Sea f de x o y, si ustedes quieren, me da lo mismo, la función 1 más 1 partido por x elevado a x. Con x distinto de 0, por supuesto. Lo que a mí me gustaría hacer es demostrar que este límite con funciones, me gustaría demostrar que esto es igual a e. ¿Alguien se acuerda cómo cuando vieron la regla del L'Hopital? ¿Alguien sabe cómo se resolvían los problemas cuando aparecía una variable en el exponente? Había una técnica ahí que hacer. Si no la recuerdan, da lo mismo, se la enseño, pero ¿cómo se resuelven los límites cuando aparecen potencias variables? ¿No la recuerdan o no la conocen? No,
Yo, ¿Con ok. cambio variable o no? No, no serviría con eso. Aplicando el logaritmo natural. Eso, Michael, exactamente. Ya, les voy a explicar cómo, miren. Bueno, si se dan cuenta, ahí le asocié una función, o a la asociación que está ahí. ¿Y cuál es la gracia de asociar una función? Que la puedo derivar, y por lo tanto, eventualmente, puedo ocupar la regla del L'Hopital. Entonces la técnica va más o menos así. Tengo esa expresión, a la cual le aplico la función logaritmo natural, y me queda logaritmo de i. ¿Qué resultado me da si le aplico el logaritmo natural a la expresión que está ahí al lado derecho? Vale decir, ¿cuánto vale el logaritmo de una potencia? ¿Qué pasa con la potencia? Baja multiplicando, ¿no? Muy bien, o sea, me queda esto. Me queda eso, ¿sí o no? Sí. Ya. Conserven eso, conserven esa última igualdad, y ahora síganme en esto. Síganme en esto y después concluimos, tranquilos. Me gustaría calcular ese límite que aparece ahí. Este límite lo voy a convertir en la siguiente fracción. ¿Alguien me puede argumentar por qué estoy haciendo eso? ¿Para qué? Para que se indefina. Y después aplique qué cosa. L'Hopital. Hospital. Bien. Pero L'Hopital tiene que ser 0 partido por 0 o infinito partido por infinito. ¿Qué forma es esto? Cero partido por cero. Muy bien. Cuando x tiende a infinito, esto tiende a 0. Y en la parte de arriba me queda logaritmo de 1 más 0. El logaritmo de 1 vale 0. Muy bien. Entonces, como es de la forma 0 partido por 0, justificado ya, aplicamos L'Hopital. Y nos queda el límite cuando x tiende a infinito de la derivada de esto partido por la derivada de esto de acá. Anoten eso antes de continuar. ¿Hay alguien copiando todavía? Yo, Yo, profe. Ok. Ahora sí. 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 Entonces, esto último, bueno, eso de derivar, se los dejo a ustedes, por supuesto. Si calculan las derivadas, entonces el límite anterior les va a quedar lo último que anotaron. Luego de derivar, les va a quedar límite cuando x tiende a infinito de 1 partido por 1 más 1 partido por x y multiplicado por la derivada de 1 más 1 partido por x. Ahí estoy ocupando la regla de la cadena. Entonces eso me da menos 1 partido por x cuadrado, y eso se divide por la derivada de 1 partido por x, la fracción que estaba abajo. Y eso da eso de ahí. Afortunadamente estos dos se simplifican y al final obtenemos
Y este límite último, ¿cuánto vale? 1. Vale 1. Ya, copien eso y después comenten. Por. Ahora, este 1 corresponde ¿a cuál límite? ¿Al límite de qué? ¿Al límite de la función y o al límite de otra cosa? Al límite de El otra límite cosa. del logaritmo natural de Y. Bien, perfecto, ya. Por lo tanto, o sea, volvamos acá. Al principio yo definí la función que está asociada a la sucesión, le apliqué el logaritmo, me dio esto, y yo calculé el límite de esta parte. Pero esa parte es el logaritmo natural de y, esta misma y que está acá. Entonces lo que hemos logrado por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de y es igual a 1. ¿Cómo despejo el logaritmo? Con la exponencial. Ya, pero rigurosamente hablando, deberíamos decir que el logaritmo es una función continua, igual que la raíz. Entonces, la raíz quedaría afuera, entre comillas. En este caso, el logaritmo quedaría afuera. Y para eliminar el logaritmo, aplicamos exponencial en base e. Y ahí me queda que el límite, cuando x tiende a infinito de y, vale e elevado a 1. Pero ¿qué cosa es y? Bueno, eso ya lo conversamos. Es esto. Y ahí entonces el límite de la función vale 1. Copien eso y de ahí concluimos. O pregunten, por supuesto. Profe, ¿Sí? no entendí cómo el cambio del límite del logaritmo natural de y al logaritmo natural del límite de y. De acá hasta acá. No, de acá hasta acá. Sí. Bueno, en el ejemplo anterior de las sucesiones, yo le había explicado a una compañera, quizá a ti mismo, y acá decía raíz de algo, y después yo la raíz la dejé afuera, ¿te acuerdas? Sí. Ya, pues, acá es lo mismo. Cuando tú tienes una función acá, y ella está evaluada en otra función, si esa función es continua, esa función queda afuera del límite. Como por ejemplo cuando tú haces esto. ¿Puedo sacar la hoja, chiquillos? Sí, profe. Ya, comentario pequeño para la pregunta de su compañera. Mira, ¿cuánto vale este límite? Raíz. No, Vale mierda. 1, ¿no? Sí. ¿Cierto? Ujú. Ya. Entonces la raíz es una función continua. Eso quiere decir que esta expresión yo la podría haber escrito así. Es una expresión continua y que no contiene a la variable, entonces puede quedar, comillas, puede quedar afuera. Entonces si yo hago esto me quedaría raíz de 1 más 0, o sea, me queda lo mismo de antes. Ah, ya. ¿Te das cuenta? Ujú. Entonces con el Sí. logaritmo hice lo mismo. Ok, gracias. De nada. Ya vos, entonces el límite de la función exponencial, o de esta función que aparece aquí, es e. Entonces por el teorema anterior, por el teorema del enlace, por lo tanto, entonces por el teorema anterior, todo esto implica que este límite de una sucesión ahora vale lo mismo que el otro, vale e. Lo mismo que uno le asoció a la función. Bueno, y ahora en general,
en general, si C es una constante, entonces usted puede demostrar de la misma forma que ese límite vale e elevado a c. Por ejemplo, usted tiene eso de ahí. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿No? Ya. Les dejo un ejercicio más de tarea también, para que vayan viendo el tipo de ejercicio que tienen que empezar a resolver. Una pequeña tarea. Calcular E, por ejemplo. Para que averigüen o eventualmente después me pregunten cómo se hace. Si quieren una indicación o una ayuda, factoricen arriba y abajo por 3n. Esa es una. Y la otra, que es muy parecida. O sea, básicamente lo voy a hacer igual, pero con un pequeño cambio. Ahí. Entonces ahí serían tareas. Ya, chiquillos, con eso terminamos la materia de hoy. Si quiere trabajar un ratito y preguntarme, aquí voy a estar. Profe, para el ejercicio que había dejado del teorema del acotamiento, Sí, dale. tengo duda de cómo resolverlo. Ya, pues, pero en primer lugar, antes de decirme que no lo entendiste bien, trata de guiarte con el mismo tipo de acotamiento que yo hice en el ejemplo. No, sí, es que lo que no sé cómo hacer es cómo definir, por ejemplo, el límite, la parte superior, por ejemplo, del acotamiento, o sea, como el que está al Ya, pues, lado mira, la derecho. parte ya, está bien. La parte superior, mira el ejemplo que yo hice. Ujú. ¿Todos copiaron acá? Yo sí, profe. ¿Sí? ¿Todos copiaron? Ya. Sí. Mira vos, date cuenta de esto. Este acotamiento que está acá, ¿cierto? Ujú. ¿Cuántas veces lo hice? Una, dos. Ah, lo mismo que aparece acá. Uno, dos. ¿Y por cuál número lo Ah, toqué? Por el número más grande. ya, Ya, sigue nomás con eso entonces. gracias. De nada. Ya vengo.
Ya volví. ¿Alguna pregunta? Aún no, profe, igual estoy trabajando. Ok. De hecho, yo tengo una pregunta, profe. Dime. Rápidamente, cuando estamos haciendo el límite para que sea igual a Euler, donde queda el límite de n con tendencia al infinito de 1 Sí, no, sí, más... sí. Esta de acá ya. Límite. la parte que es fracción, ¿tiene que quedar 1 arriba o puede quedar cualquier otro número? Ah, es que esa fue la segunda observación. Mira acá arriba. En general, si C es una constante, entonces se cumple esto. Ah, ya, perfecto. Ahí. Lo acabo de revisar. Muchas gracias. No hay problema. Oye, y eso de arriba también puede ser una fracción. Pues mira, por ejemplo, así. ¿Estás ahí, cierto? Sí, sigo aquí. Por ejemplo, si te pasa esto, mira. ¿Cuánto vale eso? Ah, y también quería Euler elevado a eso. Eso mismo. Ah, perfecto, gracias. Constante partido por n. Y de las personas que estaban haciendo el del acotamiento, ¿les salió? Sí, profe. Ya, bacán.
Bien, chiquillos, vamos a dejar hasta acá. Nos vemos el viernes. Muchas gracias por la atención. Cualquier duda me consultan. Ya, profe, gracias a usted igual. Ok, Chao, profe, que le vaya muy bien. gracias. Hasta el Chau. viernes. Chao, chao. Que les vaya bien. Chao, profe. Chao, chao.